Don't wait for tomorrow. Live for today. Muy buenos días, saludos cordiales a todos. Estás en la sintonía de Radio y Televisión Vida. Hoy es viernes 17 de julio de 2020. Estamos emitiendo en directo desde la ciudad de Granada, aquí en los estudios de esta preciosa ciudad, para todos aquellos amigos, hermanos, oyentes habituales, otros no tan habituales. Estamos aquí en este espacio, un verano diferente. 2 horas tenemos por delante en el que hemos preparado un contenido, como siempre, pues refrescante para que puedas estar informado de algunas noticias interesantes. Vamos a abrir la palabra de Dios también en nuestro espacio de devocional. Tenemos un testimonio de vida esta mañana tremendo. Ahora en un momentito vamos a saludar y a presentar a nuestros hermanos y amigos que están aquí conmigo en el estudio. Y terminamos este tiempo con la vacuna, algo muy necesario para estos días de virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo va el día? Pues algunos se echan la mano a la cabeza y seguramente dicen, anda, si te contara. Otros dicen, oye, pues me va bien, estamos ahí todo sobre ruedas, Dios es bueno, Dios está proveyendo. Pues ahí siempre orando, clamando a Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Bienvenido, bienvenida a este espacio de radio y televisión hasta las 2 de la tarde. Te vamos a estar acompañando. Es un gozo para nosotros tan grande poder ser parte de tu vida, entrar ahí en tu salón, en tu cocina, en tu vehículo, en tu momento de deporte, en tus tiempos de vacaciones. Los momentos algunos que pueden tener la libertad de tener sus auriculares aún en el trabajo. Siempre conectados, 24 horas al día, contigo, Radio y Televisión Vida. ¿Qué tal, Eleazar? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues feliz de estar aquí un día más, un día nuevo que Dios nos ha regalado con buena compañía, y espero que también los oyentes pues puedan disfrutar de este tiempo que con mucha expectativa, ¿no? Tenemos ahí por delante un buen tiempo y feliz, como he dicho. ¿Qué tal, Frisco? Hola, buenas tardes, muy bien. También contento. Pégate al micro, Frisco, por favor. También contento de responder a esta invitación y poder glorificar a Dios en todo lo que podamos decir, podamos aportar, y que la audiencia pueda salir edificada. Creo que ese es el deseo de nuestro corazón. Amén. Bienvenidos, hermanos. Para ti, Frisco, es primera vez que estás aquí en Radio y Televisión Vida. Entiendo que has estado en otros medios. Y bueno, pues como tú dices, esperamos que esta mañana sea una mañana completa, que podamos aportar algo a tu crecimiento espiritual, que podamos pues poner ese granito de arena en quizá en los muchos mensajes que cada persona escucha, en los muchos versículos que circulan por ahí, siempre las fotitos estas que mandamos a los estados de WhatsApp. Es increíble la cantidad de fotitos que hay, que nunca se acaban, son inagotables esas fotos. Millones y millones de fotitos circulando por aquí y por allá. Contextos bíblicos, claro que sí, promesas que nos alientan, que nos estimulan cada día al amor, a las buenas obras.
Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la FM, a través de la TDT en televisión y en nuestra página web www.vidartv.com, a través de la aplicación móvil para Android y también para Apple. Ahí tenemos nuestra aplicación que puedes descargarte gratuitamente y tener acceso a los directos de radio y televisión, un contenido de diferentes programas, entrevistas y Altar 724, una emisora pues íntegramente de adoración vertical. Ahí puedes estar escuchando 24 horas al día, 7 días a la semana, música que te va a inspirar. Puedes usarla para orar, puedes usarla para leer la palabra cuando vas viajando, cuando estás en un momento pues de comunión con el Señor. Puedes compartir con otros la aplicación y bendecir a tu vecino, al panadero. Oye, dame una barrica de cuarto. Y sabes que Dios te ama y tenemos una radio cristiana aquí que te puede bendecir, te puede ayudar a tu vida. Escúchala, descárgatela. Hoy nos descargamos tantas cosas, ¿verdad? Que tantas aplicaciones y tantas cosas que hay, pues que no tienen mucho valor. Ahí estamos en los medios, intentando llegar a tu vida, llegar a tu corazón con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tú eres el que tiene la palabra, tú eres el que tiene, Señor, el que puede hacer lo que nadie puede hacer, Señor. Envía la palabra, Señor, a aquellas personas que necesitan de ti hoy, que necesitan aliento, que necesitan consuelo, que necesitan fortaleza, que necesitan edificación. Obra, Espíritu Santo, con poder, con toda tu fuerza, Señor, a través de los aires. Llegues a cada hogar, a cada barrio, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Toca ahora, Señor, las vidas. Imparte de tu buen espíritu para que seamos sanos de todo lo que ha producido en nosotros el efecto del pecado, de la religión. Pues desde este momento hasta las 12:30 de la tarde vamos a tener unas noticias que son interesantes, curiosas o importantes. La primera de ellas, ya saben que desde hace unos meses estamos en plena pandemia. El hecho del desconfinamiento no nos asegura que el virus se ha ido, ni mucho menos. Están, de hecho, habiendo rebrotes por toda España. Algunos dicen que ya supera el 1.000.000 de personas. Y queremos entender un poquito mejor cómo actúa este virus COVID-19 o coronavirus. Y cada vez, pues lógicamente, en la búsqueda de la vacuna, pues están los investigadores que están 24 horas de muchos lugares del mundo, están intentando dar con la vacuna, y para dar con ella, pues se hace necesario primero investigar y ver cuál es la esencia o cuál es la composición de este virus. ¿Cómo se despliega el coronavirus, su material genético? Pues todavía no sabemos exactamente cómo combatirlo o prevenirlo, pero sí conocemos muchos detalles sobre este coronavirus y cómo prolifera rápidamente las células de la persona infectada. Pues este virus posee una elevada afinidad con unas enzimas que poseen nuestras células, de manera que unas proteínas de su superficie llamadas proteínas S encajan con la enzima conversiva de la angiotensina, casi como lo haría una llave en una cerradura. Para que nos podamos entender,
pues es eso, el virus tiene una llave y nosotros en nuestro organismo hay una serie de células que son como el ojo de la cerradura, y ese virus entra perfectamente y abre ahí la capacidad de extenderse. Hoy sabemos que esta perfeccionada estructura fue mutando por selección natural hasta dar lugar a un coronavirus muy efectivo a la hora de infectar, pero no perfecto. Una vez dentro de la célula, el virus despliega su material genético y obliga a nuestras células infectadas a hacer infinitas copias de sí mismo. Eso da un poco de miedo, ¿no? Es un poco de miedo pensar es como que contagia una y a partir de ahí nuestras propias células se convierten en células que van invadiendo todo nuestro cuerpo y mutando ese virus. Es como copiando, ¿no? Para lograrlo, el virus tiene que multiplicar su material genético que, como mencionábamos, consiste en una sola cadena larga de ARN, y lo hace gracias a la enzima polimerasa, que es capaz de transcribir o replicar ácidos nucleicos. La enzima polimerasa puede, por así decirlo, hacer copia-pega de la información genética del virus. Una de las cosas que están intentando hacer los investigadores es precisamente desmontar la enzima polimerasa, que es la encargada de, por así decirlo, copiar y pegar el virus. El Instituto Max Planck de Química Biofísica en Gotinga, en Alemania, ha logrado determinar la estructura tridimensional de la enzima polimerasa del coronavirus. Esta información detallada del aspecto de esta enzima hace posible investigar cómo funcionan los medicamentos antivirales que se están probando contra el coronavirus, como el Remdesivir, que es uno de los más conocidos. Este medicamento bloquea la polimerasa y, por supuesto, busca nuevas sustancias inhibidoras que puedan servir como terapia. Si se bloquea esta enzima a través de un fármaco, el coronavirus ya no podrá hacer copias de sí mismo y la infección se detendrá. Así que esta enzima polimerasa del coronavirus se une al ARN de la misma manera que se lo hace con otros tipos de virus conocidos. Entonces, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues esta polimerasa se acompaña de un elemento adicional con el que se une al ARN hasta que haya copiado la totalidad del material genético, que es muy, muy largo y por tanto la tarea es costosa. Este elemento le ayuda a la polimerasa a cumplir la ardua tarea de copiar el coronavirus. Así lo explican en un comunicado del Instituto Max Planck. El genoma del coronavirus consiste en alrededor de 30.000 bloques de construcción y por lo tanto es particularmente largo, por lo que copiar es un desafío importante. Nos sorprendió descubrir que la estructura de la enzima polimerasa del coronavirus es especial. Difiere de otras estructuras que hemos estado investigando hasta ahora, explica uno de los investigadores principales. Según el director de este instituto, Patrick Kramer, el objetivo del estudio de la estructura de la enzima polimerasa es principalmente profundizar en el hallazgo de nuevos fármacos de tratamiento. Y dice Kramer, muchas esperanzas descansan en Remdesivir, que bloquea directamente la polimerasa, pero podría ser posible optimizar sustancias existentes como Remdesivir y mejorar su efecto. También queremos buscar nuevas sustancias que puedan detener la enzima polimerasa del virus. Así que lo que se trata es de bloquear esa enzima polimerasa para que no se pueda reproducir. Es uno de los virus, es como que es tremenda la eficacia que tiene este virus por la facilidad que tiene para copiarse. Pero una vez se bloquea este copia y pega, pues queda el virus y ya no es tan grave, ¿no? Ya se puede tratar de una forma como una gripe o cualquier otra afección de este tipo vírica. Así que ahí están los investigadores de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia, de Israel. Algunos dicen que tendrán una vacuna que más o menos pueda ser efectiva para el mes de octubre, otros lo dicen para finales de año 2020. Algunos estudiosos dicen que hasta por lo menos dentro de un año y medio, contando desde
abril, donde empezó o marzo, donde empezó el brote fuerte, no la tendrían. Bueno, pues nosotros mientras tenemos que guardar las distancias, estar pues cumpliendo todas las medidas de seguridad y esperamos que pronto esa vacuna pueda salir al mercado. No sé cómo lleváis vosotros el tema del confinamiento, bueno, el confinamiento, la desescalada y toda esta nueva normalidad, como dicen. ¿Cómo lo lleváis, Frisco? Bien, yo lo llevo bien. Yo creo que uno tiene que aprender como el camaleón, ¿no? A cambiar de color cada vez que la situación lo requiera. Y entonces, con la ayuda de Dios, creo que el Señor, aunque desconocemos el futuro, pero como si en nuestro espíritu Él nos preparara para lo que va ocurriendo, ¿no? Dice la Escritura que Dios no hace nada sin que sus profetas lo sepan. Y muchas veces no es tanto que el mensaje llegue de una forma auditiva, ¿no? Sino muchas veces nuestro espíritu, nuestra alma, la tranquilidad que Dios nos da, nos prepara para lo que tiene que venir, ¿no? Y lo que viene, viene, y como dice la Escritura, damos gracias por todo, porque sabemos que en todo está la perfecta voluntad de Dios. Así es. Yo creo que también lo que ha mostrado esta pandemia es la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Como ha puesto en jaque a todo el mundo. Este virus que ha comentado y definido, que algunos no hemos perdido con los términos y las definiciones. Sí. Son... Me he perdido hasta yo. Lo que pasa que, bueno, que... Pero sí, es interesante. Si algo vamos a saber este año va a ser de coronavirus. Sí, la palabra del año ya sabemos cuál es. Lo importante dentro de todos esos términos es saber más o menos cómo actúa, y yo creo que es una forma pues no tan compleja como quizás lo puedan explicar otros investigadores. Es un copia y pega. Claro. Que llega el virus y toma una célula y entonces se genera a través de la polimerasa pues un copia y pega que va extendiéndose para todas las partes del cuerpo. Entonces lo que se trata es de buscar un medicamento que bloquee esa célula y no le permita reproducirse así como lo hace, con tanta rapidez y con tanta virulencia, nunca mejor dicho. Claro. Y yo creo que algo muy sabio que ha dicho Frisco es saber adaptarnos a las situaciones, a las circunstancias. Jesús dijo que el vino nuevo se tiene que echar en odres nuevos. Y es eso, el odre está preparado para cuando el vino entra, tiene la capacidad de adaptarse, de ajustarse a todos los cambios que ese vino nuevo y su fermentación producen en el ser humano. Así que no tenemos que estar tan angustiados o tan preocupados, y estar pues atentos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar con todo esto. Sí. Bueno, no sé qué libro os habéis leído. El libro más largo que os habéis leído, ¿cuál es? Además de la Biblia, que seguro que la habéis leído alguna vez también. No sé, es posible que la única novela que he leído en mi vida, que se llama Dejado atrás, claro, me la regalaron y como que me pusieron en un compromiso, ¿no? Porque mi profesión es conductor, estaba conduciendo un autobús de unos hermanos que iban a Algeciras a repartir evangelísticamente mensajes para la gente árabe que atraviesa, ¿no? nuestra frontera y que van a sus países, y como sabían que yo tenía que esperarlo en este lado porque ellos iban a cruzar hacia el otro, pues me regalaron un libro para que yo no me aburriera. Claro, no me conocían porque yo no me aburro nunca, pero bueno. Y ya me regalaron ese libro, y yo soy una persona que me gusta los libros prácticos, ¿no? Libros que me puedan edificar y que me puedan dar algo para que yo pueda dar a otros, ¿no? Y yo pensaba, una novela, no, como que estaba un poco reticente, pero bueno, tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces dije, bueno, ante mucho tiempo, pues quiero ser agradecido y quiero leerla. La verdad que me enganchó. Luego tenía otros 2 volúmenes más, pero me quedé en el primero. Y creo que fue el libro más gordo, más tocho, más gordo que me leí. Y fue interesante porque aprendí muchas cosas, porque es un libro que está basado en las escrituras. Claro, hay un poco de imaginación porque no tenemos todos los detalles, pero fue bastante edificante el leer esa novela, concretamente. ¿Y tú, Eleazar, el libro más grande que te has leído? Yo creo que fue hace 10 años, no recuerdo ahora mismo, pero era sobre la historia del pueblo judío. Sí, era un tocho de casi 1000 páginas, o sea que es importante.
confieso que no lo llegué a terminar. Pero sí, te pudo más de la mitad sí te me pudo lo... el libro. Bueno, pues la novela de la que voy a hablar es de las que se construyen con la infinita paciencia de colocar una palabra detrás de otra sin más. Estamos hablando de la novela Marian Bad My Love de Mark Leach y es, sin trucos, la novela más larga del mundo. Para que os hagáis una idea, empezada en la década de los 80 y acabada el 1 de febrero de 2013. Esta monstruosidad se compone de 17 volúmenes, unas 10.710 páginas y 17,8 millones de palabras. Solo para hacer una idea de lo que estamos hablando, piensa que En busca del tiempo perdido tiene 1,5 millones de palabras, lo que significa que Marian Bad My Love es casi 12 veces mayor que la gigantesca novela de Proust. Es la novela más larga de todos los tiempos y bueno, pues para aquellos tiene muchas curiosidades. En su página recoge Leach en una lista de las novelas más largas del mundo, por supuesto, con la suya a la cabeza. Y hace unos días hablaba de los escritores más prolíficos de la literatura, pero el cálculo lo hacía en principio basándome en el número de libros publicados, independientemente del número de páginas de cada libro. Pues hay libros que han sido muy en busca del tiempo perdido, como decimos, pero este se lleva toda la palma, ¿no? Y bueno, pues la trama es como una mezcla, ¿no? El método de escritura usado en esta novela no es ni mucho menos el tradicional. Es el resultado de una combinación, a veces, bueno, pues fragmentos de lo que ha podido escribir durante esos 30 años que ha durado el proyecto. El rocambolesco y apocalíptico argumento resultante gira en torno al cine de serie B e incluye extraterrestres, híbridos entre humanos y extraterrestres y conspiraciones secretas del gobierno y de malvadas corporaciones. Pues estoy seguro de que ahora que estamos en pleno verano y muchos estarán buscando propuestas para leer en sus ratos libres, pues este autor, Mark Leach, ofrece su libro de forma gratuita en su página. Si la novela ha despertado tu curiosidad y planeas tener mucho, pero mucho tiempo libre, este verano puedes conseguirla aquí en PDF. Incluso, bueno, tiene que saber inglés también, porque estaba en inglés solo. Y hablamos de, bueno, de la novela más larga y ahora también la distancia más larga del planeta que se puede recorrer a pie. No sé si os gusta caminar, a vosotros también, a Frisco si le gusta, él es un caminante. Y también, bueno, pues hemos estado viendo la distancia más larga que una persona puede recorrer a pie y seguro que alguna vez o no te has hecho esta pregunta. Y no estamos hablando de dar vueltas a la manzana de tu bloque, de pisos hasta desfallecer, sino de la distancia máxima que puedes realizar andando sin tener que coger un barco entre dos puntos de la Tierra. El canal de YouTube en Real Life Lore publicó un vídeo en el que analizan cuál sería la ruta más larga en la que poder caminar una distancia mayor sin tener que subirse a ningún tipo de embarcación. El resultado es una travesía de 23.068 kilómetros que iría desde la localidad sudafricana de Langulas hasta Magadán, en Rusia, a un ritmo normal de unos 20 kilómetros al día durante 8 horas, aunque algunos dicen que lo pueden hacer en 6 horas perfectamente. Una persona podría tardar 3 años en recorrer todo el camino. Bueno, es una aventura realmente. Es muy bueno, pues hay muchos aventureros que seguro que se animarían a hacerlo. El problema es que pues esta travesía no tiene, o sea, de camino tiene que atravesar algunas de las selvas más densas y desiertos más inhóspitos del planeta. Tampoco tienen que salvar un desnivel de 123 kilómetros, equivalente a subir el Everest 14 veces. Para realizar semejante hazaña, la persona que lo intentase tendría que llevar un buen equipaje, ropa
para el desierto del Sáhara, prendas impermeables, ropa para el frío extremo y probablemente un chaleco antibalas. Y es que la ruta trazada por el canal de YouTube pasa por algunas zonas conflictivas, como por ejemplo Siria. Y no solo eso, sino que en países como Zimbabue hay animales letales, como la mamba negra, una serpiente capaz de matar a una persona en menos de 20 minutos, por no hablar del mosquito que transmite la malaria. Por ahora no se conoce de nadie, ningún chalao que lo haya intentado, y si lo hiciese, pues no tendría la cabeza muy amueblada, que dijéramos. Vamos, que es para proponerlo a los hombres este sábado. Salimos todos. La actividad para el hombre. Qué susto. Preparen chaleco antibalas, ¿cómo se llama la ametralladora esa muy famosa? Esa rusa, no me acuerdo. Preparar ahí material abundante. Pero hay rutas, por ejemplo en Estados Unidos hay una ruta muy famosa que pues tiene como unos 3.000 kilómetros de distancia. Y esto es nada, eso es, comparado con esta, eso es un paseo. Una tontería, eso es pa' flojo. Pues algunas noticias interesantes para que despierte tu interés, para que sepas algo que no sabías hace quizás media hora. De la mañana y 35 minutos. Estás en la sintonía de Radio y Televisión Vida. Hoy es viernes 17 de julio de 2020. Estamos en este espacio, un verano diferente. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a comenzar este tiempo devocional. Seguro te va a bendecir. Dejarnos a los teléfonos 968 35 30 30, 968 35 30 33 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 678 711683. Pues prepárate porque vamos ahora a entrar en un tiempo devocional. Y el texto para hoy se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Ayer estaba leyendo este texto que tocaba en mi lectura diaria y me encontré con, sabéis que los versículos 1 son muy importantes, ¿no? Los versículos 1 siempre tienen mensajes pues muy poderosos, ¿no? Y en este también se da el caso. Y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y ahí sigue Pablo hablando. Y aquí hay una palabra que me llamó la atención y es la palabra prisionero de Cristo. Muchos de vosotros sabéis, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, se encontraba en la cárcel en Roma, esperando a que le juzgara a Nerón.
Cuando sus acusadores judíos llegaran con sus rostros hoscos y su odio envenenado y sus acusaciones maliciosas, en la cárcel Pablo tenía algunos privilegios porque se le permitía residir en una casa que él mismo había alquilado y en la que podía recibir a sus amigos. Sin embargo, seguía estando preso noche y día, encadenado a la muñeca de un soldado romano que estaba de guardia y cuya misión era que Pablo no se escapara. Entonces, en estas circunstancias, el apóstol Pablo se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo. Y aquí tenemos un ejemplo muy gráfico del hecho de que el cristiano siempre tiene dos enfoques por los cuales ve su propia vida y la vida en general. Cualquier persona corriente habría dicho que Pablo era preso del gobierno romano. Y sería verdad también. Sin embargo, Pablo nunca se consideró preso del gobierno de Roma, siempre se veía como prisionero de Jesucristo. Y es que el punto de vista de cada uno es lo que produce las mayores diferencias del mundo. Hay un hombre que se llamaba Sir Christopher Wren, fue uno de los arquitectos ingleses más aclamados de la historia. Se le asignó la responsabilidad de construir 52 iglesias en la ciudad de Londres después del gran incendio de 1666, donde precisamente creo que también ardió la famosa catedral de Francia. Esta, ¿cómo se llama? Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Hay que decirlo así con el contrato. Es verdad, ardió también por esa fecha, si no recuerdo mal. Y este gran arquitecto, estamos hablando de Sir Christopher Wren, también se le, además de la restauración de estas 52 iglesias que ardieron, también se le encomendó la que se considera su obra maestra, la Catedral de San Pablo, una de las pocas catedrales del país edificadas después de la época medieval y la única del estilo clásico y barroco. Bueno, pues se cuenta que cuando Sir Christopher Wren estaba edificando la Catedral de San Pablo en Londres, en una ocasión estaba pasando revista a la obra. Llegó a donde estaba un obrero trabajando y le preguntó: oye, ¿qué es lo que estás haciendo tú? El hombre contestó: estoy cortando esta piedra para que tenga un cierto tamaño y una determinada forma. Llegó a donde estaba otro y le hizo la misma pregunta. El hombre le contestó: estoy ganándome el sueldo en este trabajo. Cuando le hizo la misma pregunta al tercero, el obrero estuvo callado un instante, se irguió y contestó: estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir la Catedral de San Pablo. Aquí en estas tres respuestas muestra cuál es, de alguna manera, el punto de vista que tiene una persona. ¿Es verdad? Quizá el primer obrero estaba cortando una piedra en una, pues, que tenía un cierto tamaño y una determinada forma. El segundo, por supuesto, también estaba ganándose el sueldo en ese trabajo. Pero el tercero quizá estaba haciendo esas dos cosas que los primeros dijeron, pero aparte tenía una visión especial. Y la visión es: estoy ayudando, estoy colaborando a construir esta gran catedral. Estoy siendo parte del proyecto de este monumento, que va a ser un monumento donde millones de personas lo van a ver y van a contemplar esta arquitectura y este elaborado tan sublime. Así que si uno está en la cárcel por alguna causa noble, no puede que se lamente de los malos tratos o puede que se considere honrado por ser maltratado en esa noble causa. El primero considera la cárcel como un castigo, el segundo como un privilegio. Cuando estamos pasando adversidades, impopularidad y prejuicios materiales por causa de los principios cristianos, puede que nos consideremos o víctimas de la sociedad o campeones de Cristo. Pablo es nuestro ejemplo. Él no se consideraba preso de Nerón, sino de Cristo. Y aquí en este devocional abrimos un tema que considero que tenemos que revisar cada uno de nosotros, y es, de alguna manera, como decía el apóstol Pablo, Cristo, de quién soy y a quién sirvo. Nosotros tenemos que preguntarnos también eso para ver quién somos y a quién servimos. Porque
el enfoque que nosotros tengamos en esas dos preguntas va a determinar la respuesta que nosotros vamos a dar a las diferentes cosas que nos están pasando en nuestro día a día. Nosotros podemos atribuir quizá el malestar que tenemos, la falta económica que tenemos en un momento determinado al gobierno, a los políticos, a las circunstancias, que no, es que este PSOE o el PP o qué sé yo, el partido político no lo está haciendo bien y por eso yo me encuentro así. O podemos pues atribuir nuestro fracaso en algún momento dado a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero cómo nosotros gestionamos los resultados de nuestra vida o el desenvolvimiento de nuestra vida diaria. Hay un texto que me llama mucho la atención. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Eso se encuentra en Filipenses capítulo 1, versos 29 al 30, y lo voy a repetir en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Así que aquí, según Pablo, compañeros, nos concedió el Señor dos cosas. Primeramente, creer en Jesucristo. Es una concesión que Dios nos da, pero otra también, por otro lado, es una concesión, y aquí el apóstol Pablo lo atribuye como un privilegio, según traduce la Nueva Traducción Viviente, de también padecer por Él. Así que cuando nosotros padecemos, podemos atribuirlo a la sociedad, a diferentes factores, o podemos también, pues, como verlo desde la óptica de Dios, y es que tenemos ese privilegio también, y como dice también la Escritura, que vamos a llegar al cielo, pero dice después de muchas tribulaciones, ¿no? Después Sí. de que hayas pasado muchas tribulaciones. Entonces es como que Dios como dice esa Escritura, después que hayas padecido un poco de tiempo, Dios te fortalecerá, te establecerá, etc. Y en esta carta precisamente a los filipenses, Pablo habla una y otra vez de gozarnos en el Señor. Este gozo no depende, como sabemos, de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Es independiente de si estamos bien de salud o estamos enfermos, de si estamos sufriendo persecución o disfrutamos de una vida tranquila. Es un gozo constante el que experimenta el creyente, porque mira hacia alguien mucho más grande, pone sus ojos en Jesucristo y en la eternidad que pasará con Él. Hay un hombre que tenía un establecimiento, un bar, un restaurante, y allá por el cierre del restaurante ya estaban haciendo la caja y de repente entran dos ladrones, y entraron y le arrebataron toda la caja. Además, pues le propinaron varios puñetazos al gerente. Estaba ya solo haciendo esa caja, y entonces, bueno, los ladrones se fueron, y cuando vino la policía se encontraron a un hombre evidentemente pues que había pasado un mal trago, pero lo vieron tranquilo y le preguntaron, oye, ¿por qué estás tranquilo? Dice, hombre, yo puedo actuar de dos maneras. Puedo estar ahora en cólera porque me han robado, o puedo estar afligido porque me han propinado varios puñetazos, o puedo estar también preocupado porque no sé si otro día volverán, pero decido estar tranquilo porque sé que Dios tiene control de toda mi vida y de mi negocio. Y es una decisión que él lo vio de esa forma. Podemos atribuir pues el mal, y podemos atribuir la mala suerte o
sinvergoncería de estos dos individuos. Sin embargo, este hombre miró desde la perspectiva y dice, ¿por qué me voy a preocupar? Yo estoy tranquilo, Dios está en control. Y la verdad es que en Occidente estamos viviendo en una sociedad del entretenimiento a la que los cristianos parecemos adaptarnos cada vez más. En las campañas evangelísticas se habla mucho de la libertad y del gozo de ser un hijo de Dios, y lo cual es absolutamente cierto. Sin embargo, pocas veces se habla de la otra cara. La vida de fe también implica sufrimiento por la causa de Cristo. Y según hemos leído en Filipenses, este sufrimiento nos ha sido concedido. Es como una especie de concesión que va a provocar en nosotros una bendición. Por ejemplo, dice en Apocalipsis también, capítulo 1, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y también, fíjate como dice Juan, hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Así que vemos un hombre que había experimentado muchos momentos de gloria, pero también ahora está atravesando este momento de tribulación. Sin embargo, él no lo veo quejándose, sino que lo veo con una altura espiritual. Lo veo como diciendo, este es el tiempo que nos ha tocado vivir y lo recibimos como recibiríamos también las bendiciones. En cualquier momento podéis interrumpirme y cualquier pensamiento que os venga, pues ahí podemos hablar, ¿no? Un pastor evangélico lo formuló así: si los creyentes individuales y las congregaciones no experimentan ninguna resistencia por su fe en Jesús, se deberían preguntar si todo está en orden con su vida espiritual y su conducta. Y en este sentido hay muchos creyentes que se identifican con las bendiciones de Cristo, pero no con sus sufrimientos. Es como que viene una bendición y decimos, wow, gracias Señor, esta bendición es tuya. Pero cuando llega el sufrimiento, entonces lo atribuimos al mundo, a los políticos, a la economía o al diablo. El diablo estará diciendo, pero vamos a ver, porque me estáis metiendo en todo, me estáis haciendo bullying, ¿no? Pero siempre se ve esta como tribulación o momentos de prueba, se ve como un escollo para nuestra vida cristiana y nunca como un privilegio o una oportunidad para crecer. También muchas veces perseveramos en los tiempos de bonanza espiritual, pero cuando llega la tormenta, la guerra, el conflicto, etcétera, nos alarmamos. Dejamos que nuestra carne nos gobierne, como que lo echamos todo a un lado y por lo tanto tomamos malas decisiones. Le gritamos a Jesús al otro lado de la barca y le decimos, oye, ¿te da igual si perecemos? Y Pablo hasta el último día de su vida vivió con esa identidad de lo que era y de a lo que Cristo le había llamado. Y él siempre tenía presente la historia del camino de Damasco, donde se encontró con el Señor Jesús. Así que cuando ves cómo ves tu vida, cómo evalúas las situaciones, las circunstancias que vienen a tu vida, las ves como solamente tienes en cuenta las bendiciones de Dios, o estás esperando que Dios te bendiga, o estás esperando que algo suceda, que cambie tu vida, pero nunca ves quizá esos momentos de prueba, de aflicción, que son los que Dios está usando para también llevarte a otro nivel. Claro, también me venía a la mente cuando Pablo aclaró, ¿no? Cuando habla del padecimiento como cristiano, dice, no que ninguno padezca por homicida o por entremeterse en lo ajeno, ¿no? Que a veces se puede pensar o malinterpretar de que somos masoquistas, ¿no? Para nada. De hecho, Pablo, una vez que un centurión romano, no recuerdo exactamente, iba a darle el castigo, pues él, conociendo las leyes,
le dijo, ¿te es lícito castigar a un ciudadano romano sin antes haberle interrogado? Entonces, pues ahí vemos que no, o sea, si tiene la oportunidad incluso no es masoquismo ahí, venga, Claro. sufrir por sufrir, pero lógicamente si hay este sufrimiento es por causa de Cristo, debemos de gozarnos, ¿no? Como Pedro, Juan al principio, cuando comenzaron la predicación del Evangelio, dice que salieron, parece una locura, ¿no? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de recibir esos azotes por causa de Cristo, ¿no? Y sí, es algo que viene con el cristiano, nos viene. Jesús lo dejó claro y nos dio ejemplo. Entonces, el pensar o que no vamos a sufrir o intentar escapar de ese sufrimiento es querer huir de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El tema es no solamente sufrimos, evidentemente en el mundo tendréis aflicción. El asunto es cómo llevamos nosotros o cómo Claro. administramos el sufrimiento. Porque podemos vivir una vida amargada siendo cristianos y decir, oye, parece que todo me viene a mí, parece que todas las cosas malas me han elegido a mí y veo a los demás y parece que están tan felices de la vida y parece que como dicen los del mundo, que me ha mirado un tuerto. y entonces nos preguntamos, oye, Dios es un poco injusto conmigo, ¿no? Es como que atribuimos que si nos va bien, entonces Dios está conmigo, pero si nos está yendo mal, es como que Dios está alejado, no está tan preocupado de mí. Hacía referencia a ese pasaje de Jesús en la barca, que los discípulos, viendo la tempestad, le dicen, oye, Señor, no te preocupas, porque, o sea, es como que vamos a morir, ¿no? Claro. Y tú parece como que estás, ahí te da igual si nosotros perecemos. Y parece que a veces tratamos al Señor como si Él tuviera la obligación de bendecirnos, o si Él tuviera la obligación de darnos todo lo que nosotros le pedimos. Pero déjame decirte que Dios no está obligado a nada, sino que Él todo lo hace porque es Padre, porque es misericordioso. Pero Él espera que nosotros sí que, pues, como el que vive, para Él atribuye todo de su vida para Él. Y vemos a los mártires cómo morían, Frisco, como sus últimos momentos en la hoguera no era maldiciendo a sus verdugos, sino era teniendo la actitud de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen, y morían incluso con una sonrisa, con un gozo, porque se iban a presentar delante de Dios. Esa es la actitud que Dios está buscando. Yo recuerdo un mártir, John Huss, que no solo fue quemado en la hoguera, sino que fue ridiculizado delante de sus compañeros de milicia, ¿no? Incluso. Y él, viendo cómo encendían, ¿no?, esos leños para prenderle fuego y acabar con su vida, cómo él tuvo la entereza para no solo no negar a Cristo, sino morir alabando a Dios, ¿no? Y eso me hace recordar también cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y por predicar el Evangelio los condenaron al lugar más inhóspito de la prisión, los ataron con cadenas, con grilletes. Antes de eso los torturaron, les pegaron, estaban magullados, heridos, humillados de todas las maneras, pero ellos podían haber dicho, bueno, estamos heridos, estamos dolidos, hemos hecho la obra de Dios, vamos a intentar dormir, intentar tranquilizarnos, intentar ver por qué ha pasado todo eso. No, ellos aprovecharon la oportunidad para alabar y para adorar a Dios, y es lo que dice la Escritura: cuando damos gracias por todo es como si sucediera un milagro de parte de Dios, donde Dios, cuando ve un corazón agradecido aún por las cosas que no entendemos, Él vierte de su gracia para que podamos afrontar lo que estamos viviendo, ¿no? Y vemos el resultado de esa alabanza, ¿no? Como las puertas de las cárceles fue abierta, como los grilletes cayeron, y eso habla de una liberación que trae el ser agradecido y el adorar a Dios en medio de las circunstancias que muchas veces no entendemos. Claro, cuando nos encontramos en el fuego de la prueba es difícil llegar a ese punto, porque cuando estás en la prueba lo único que ves es tu casa que está incendiada y lo único que buscas es agua para apagarla. Pero si te paras por un momento y crees que
el mismo Dios que te dio esa casa puede apagar el fuego, cambia tu actitud. Y creo que eso fue lo que entendieron los discípulos, ¿no? Y a raíz de eso, el carcelero se convirtió, dice la palabra, y toda su casa, ¿no? Y eso fue una semilla que se produjo ahí para traer salvación alrededor del núcleo donde vivía ese carcelero, y también en los integrantes de todos los que estaban en la cárcel vieron lo que ocurrió, ¿no? Que habían dos locos que estaban cantando en lo más profundo de una cárcel, que esas canciones llegaban a su oído y que a raíz de eso hubo un milagro, ¿no? Donde se encontraron todos libres, ¿no? Y creo que tenemos que entender que el sufrimiento no solo trae dolor, sino trae también liberación. Cuando somos capaces de agradecer a Dios, lo que le pedimos a Dios es que nos dé la gracia y el poder de llegar a ese entendimiento cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, ¿no? Yo muchas veces cuando he pinchado y he estado apurado y he dicho, pero Señor, ahora voy a pinchar. Y ha venido como una voz a mi corazón que ha dicho, quizás has pinchado para que no te ocurra algo peor. Claro. Entonces uno tiene que estar preparado para saber que si tu vida está en las manos de Dios, que Él, a pesar de los sufrimientos y de las circunstancias, Él tiene el control. Está sentado en su trono, nada se le escapa de su mano. Y todas las cosas nos van a ayudar a bien si amamos a Dios y si respondemos al llamado que Él ha puesto en nuestro corazón de seguirle, de servirle. Él nos va a dar esa entereza y esa gracia, ¿no? Para que podamos vivir con gozo. Y el gozo no es lo que muchas veces pensamos que es una risa abierta y una euforia. No, el gozo es tener entereza, es tener contentamiento en medio de la aflicción. Saber que en medio de la aflicción Dios está. Y si Dios está, no tenemos que preocuparnos. Muchas veces me han dicho a mí, es que estoy enfermo y Dios no me sana. Y digo, Dios te va a sanar. Ten la seguridad que Dios te va a sanar. Porque si no te sana en esta tierra, te va a sanar en la próxima. Porque en el cielo no va a entrar nada tullido, nada enfermo, no va a entrar ningún virus, no va a entrar nada de eso. Entonces tenemos la esperanza de que algún día los paralíticos, si no se ponen de pie en esta tierra, se pondrán de pie delante de Dios. Claro. Que los ciegos que no ven las maravillas que este Dios que tenemos ha creado en la tierra, y no lo ven, pero un día podrán ver las maravillas más grandes que están en el reino celestial. Sí. O sea, hay solución absolutamente para todo. Hay un dicho que dice que hay solución para todo menos para la muerte. Es muy granaíno ese dicho. Y cuando yo lo oigo, soy un poco controversial porque le digo también. Yo también digo también eso. Hay solución para la muerte. Si quieres te puedo decir la solución. La solución se llama Jesucristo. Amén. Él es la puerta que hace que atravieses por esa puerta oscura y fea que parece ser que es la muerte, pero que el apóstol Pablo decía que era victoria. Sorbida es en victoria la muerte, no hay muerte para el creyente. Por eso la Biblia dice que los que durmieron en Cristo, ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Esa es la esperanza de gloria que la iglesia de Cristo tiene, y es la esperanza de gloria que la iglesia le trae al mundo para que salga de las tinieblas a la luz admirable de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así es. Entonces la pregunta de este devocional sería, prisionero de Cristo o prisionero de Nerón. ¿Eres tú prisionero de Cristo o eres prisionero de Nerón? ¿Eres siervo de Cristo o eres siervo de este mundo? ¿Eres esclavo de Jesús o eres esclavo de las circunstancias que te acontecen? Y reaccionas dándole a Dios la gloria, o reaccionas atribuyéndole a Dios todo el propósito, o reaccionas quejándote, o reaccionas atribuyendo al mundo, a las circunstancias, a el gobierno, a los políticos, a la policía, qué sé yo, cualquier cosa que se te ocurra. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu primera reacción? Bueno, pues de acuerdo a esa reacción, pues podrás entender a veces de quién somos nosotros prisioneros. Y estamos realmente, pues, es una pregunta para meditar y para que puedas no traer condenación a tu vida. Está bien si en un momento dices, oye, la verdad es que yo soy muy quejumbroso, o siempre me estoy quejando por las situaciones, en las circunstancias. Parece que todo le echo la culpa a mi marido, de la forma en la que soy, le echo la culpa a mi mujer, de la forma en la que actúo. Sin embargo, pues tengo que ver que hay alguien por encima de mí que gobierna mi vida y que tiene propósitos sobre mi vida. Se llama Jesús, y a Él
me considero esclavo, siervo, prisionero, como quieras llamarlo. Así que Pablo lo tenía muy claro, dice, yo no soy siervo aquí de Nerón, no soy prisionero de Nerón. Nerón no tiene autoridad sobre mi vida. En última instancia es Jesús el que tiene autoridad, y de la boca del mismo Jesús que dice esas palabras, ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba. Y algo importante es que recibimos consuelo. Lo podemos testificar nosotros, y el mismo Pablo lo decía. Cuando todos lo dejaron, dice, Cristo estuvo a mi lado. Y hoy lo podemos decir en medio de esas pruebas que hemos estado hablando, que viene acompañada, ¿no? El sufrimiento no nos deja solos, sino que Él ha dejado el Consolador, que nos fortalece, que cuando ya no podemos más, Él nos levanta y nos da la fuerza para seguir. Amén. Pues quédate con esta pregunta y con estos textos de la palabra. La verdad es que me gusta mucho este texto de Filipenses, de que Dios nos ha concedido dos cosas. Por un lado, el creer en Él, y por otro lado, el padecer por Él. Y la Nueva Traducción Viviente dice que es un privilegio, no solamente el de creer y confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Tenlo así, en el desenvolvimiento de tu vida, en lo que haces, en lo que pasa alrededor de ti. Ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que el gozo produce paciencia, y la paciencia produce otro tipo de frutos. Así que oramos desde aquí para que Dios nos dé a todos nosotros el enfoque correcto de vida. Amén. A quien debemos nosotros, en quien debemos confiar, y a veces también decir que no siempre el cristiano la pasa bien. No siempre el cristiano vive para disfrutar de todo y para gozar y para que no le falte de nada, etcétera, sino que el cristiano precisamente es una persona que experimenta muchas veces fracasos, experimenta crisis, experimenta enfermedades, pero en todo eso también, pues tiene el propósito de madurar, pero también el de ser un testimonio para los demás en cómo nosotros gestionamos las crisis y las cosas que nos pasan en nuestra vida. Y hay más gloria en testimonios como personas que han sabido atravesar las crisis, como un Job o como otros a lo largo de la historia, y que han sabido perseverar y dejar el nombre de Cristo en alto y ser pacientes y esperar por su sanidad, y tienen la actitud de esos amigos de Daniel cuando Nabucodonosor les dijo, oye, ¿sabéis que tengo autoridad para mataros y tengo autoridad para dejaros libres? Y entonces le dice a los amigos, mira, si Dios nos librará de ti, oh rey, pero que sepas que si no nos libra, tampoco adoraremos la estatua. O sea, que ellos decían, el Señor nuestro nos librará de tu mano, pero si no nos libra, pues nos da igual, como tampoco adoraremos, ¿no? Claro. Como que puede pasar que nos libre o puede pasar también que no nos libre, pero en ninguna de las dos circunstancias vamos a adorar esa estatua que has hecho. 1:06 p.m. y vamos a una pausa en este momento, y enseguida regresamos y vamos a hablar más detenidamente con Frisco Robles, y vamos a conocer un poquito de su vida, una vida tumultuosa, con muchos excesos, con muchos altos y bajos, y vamos a poder recibir este testimonio de vida que seguro a muchos le va a edificar. Y tú que estás ahí, si no tienes a Cristo todavía, quédate con nosotros y puedas escuchar este testimonio. Seguro que va a ser de mucho provecho para tu vida. No te vayas, enseguida regresamos. Hasta ahora. Amado Señor, realmente somos bienaventurados y hay muchas cosas por las cuales te damos las gracias. Gracias por las oportunidades que nos has brindado cada día para amar, servir, ayudar, trabajar y prosperar en donde tú nos has permitido vivir, a donde nos has traído, no para volver atrás, sino para conquistar las bendiciones que ya tienes preparadas por tu inmenso amor. Te agradecemos porque nada nos ha faltado
y porque hemos aprendido a valorar lo que tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que no necesitamos. Gracias porque tú nos guías con tu santa mano en tu paz y con salud. También te agradecemos por el favor de tu sabiduría. Gracias por tu compañía y porque sé que tú estarás con nosotros en los momentos difíciles que probablemente vendrán a nuestra vida. Gracias porque tú pones en cada uno de nosotros el convencimiento de que sin ti nada podemos hacer. Gracias porque tú cumplirás tu propósito para nuestra vida y serás glorificado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido, Dios cobraba sentido, la importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Ministerios Ligonier existe para cultivar esa transformación en una nueva generación. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Quiero que te imagines que tienes 30 segundos para sacar de tu casa las 3 cosas más valiosas. Luego todo se destruye. ¿Qué elegirías? Las 3 cosas más valiosas que sacaría. Hombre, yo soy madre. Yo creo que tendría que ser práctica. Dinero, creo. Sí. El dinero. La primera sería el ordenador portátil. Mi portátil. Mi portátil. Un disco duro. El teléfono móvil. Me llevaría documentación. Mi bolso. La cartera. Y salvaría una cartera que tengo con toda la documentación importante. Las 3 cosas que yo salvaría: al negro, que es el hámster. Salvaría a mi perrito. A mi perro. Yo salvaría la foto de mi perrito cuando murió el año pasado. El osito que duermo con él. Y los pececitos,
Porque son mis amiguitos. Al libro de mi mamá, porque le gusta leer mucho. La medalla que me he esforzado mucho sin ir al parque por las tardes en fútbol. Mi chupete cuando era bebé. Y la caja de recuerdos donde mi madre guarda todas las cosas que hago en el cole. Tengo una cosa para ti. Gracias. Este es para ti, léelo. Toma, léelo. Las cosas materiales Se pueden sustituir. Las sentimentales no. Hay lugares que jamás pensaste visitar, pero estas vacaciones pueden convertirse en tu próximo destino. Un sitio rodeado de naturaleza y mucho silencio. Bienvenidos al cementerio. Ideal para encontrar paz y descansar eternamente. ¿Cuántos llegan? Hombre, en temporada alta unos 4 viajeros por día. Siguen siendo demasiados los muertos por accidentes de tráfico. Si buscas olvidarte del trabajo o de la locura familiar, este destino es para ti. ¿Vas a venir? Ministerio del Interior, Gobierno de España. La gente me llamaba Saulo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, intachable. Pero vi crecer la rebelión, como fuego se extendió. Declaraciones de un Mesías y una resurrección, es el Hijo de Dios, clamaban, y por esa razón los perseguía. Mi meta era la plena destrucción. Pero en el camino de ruina, mi mundo se hizo pedazos. Una voz me llamó por nombre y fueron abiertos mis ojos. El fuego que quise extinguir ahora me consumía y me refinaba. La gente me llamaba Saulo, pero eso era otra vida. Y ahora soy una nueva creación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ni la muerte ni la vida, ni siquiera los poderes del infierno me separarán del amor de Dios en Cristo Jesús. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano está, tu mundo es humano está. Aquí tenemos a Redimidos y Evan Kraft con todos nosotros en esta canción que, bueno, pues trata de mantener la paz en medio de la tormenta, diciendo todo va a estar bien. Y le dijo Dios al profeta Isaías: dile a mi pueblo que le va a ir bien. Todo va a estar
Es un mensaje que queremos transmitir también desde Radio y Televisión Vida. Todo va a ir bien, pase lo que pase. Pues no decimos, como hemos dicho hace un rato, que todo va a salir como, bueno, pues, o tu vida va a ser todo de color de rosa. Sin embargo, al final todo va a ir bien, porque hay uno que es más poderoso que el que está en el mundo. Hay uno que está en control de todas las situaciones de nuestra vida, que se llama Jesús de Nazaret. Él es experto en transformar la noche más oscura en el día más luminoso. Él es experto en transformar las vidas más rotas, más destruidas, sin sentido, sin esperanza, en una vida llena de gozo, de paz, en una vida llena de propósito. Y eso es lo que ahora queremos compartir contigo, un testimonio de vida que seguro no te va a dejar pues igual que estabas. Testimonio de lo que Dios hace todavía. Dios hace milagros todavía. Dios sigue sanando a los enfermos, Dios sigue levantando a los paralíticos, pero hay un milagro que es todavía aún mayor, y es que una persona que andaba en tinieblas vea la luz de Jesús. Prepárate para este testimonio de vida. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. En la primera hora ya lo habéis podido conocer o escuchar, pero ahora vamos a detenernos un poquito más en la vida de Frisco Robles. Él es un tizón arrebatado del incendio, un hombre cambiado por el poder de Dios, y vamos a conocerlo un poco más a fondo. Frisco, yo sé que no tengo que hacerte muchas preguntas. Es un hombre que tira para adelante. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio. No sé cómo lo tienes preparado. Tienes ahí algunas fotos incluso que vamos a poder ver a través de las cámaras. Y bueno, pues con toda libertad, Frisco. Si se me ocurre alguna pregunta te la digo, el azar también. Si se te ocurre alguna pregunta se la decimos, pero tú mientras ahí dale, como dicen los albañiles, atajo parejo. Eso es lo que quería decir, ¿no? Que si me tenéis que detener, pues haced como hacen los funcionarios en los aeropuertos, donde el piloto está tan alto que no ve, pero tienen dos raquetas de ping pong que cuando las mueven para un lado y para otro parece ser que es lo que pueden ver, ¿no? A mí me gusta la velocidad, y la verdad que cuando engancho un tema que me gusta, pues claro, es difícil sacarme de ahí, aunque con toda libertad, sí, tanto la audiencia como los que estamos en el plató podéis detenerme, hacerme preguntas o aportaciones, lo que haga falta. Estamos aquí para eso. Si me permitís, me gustaría hacer una corta oración para que sea el Señor quien se lleve la gloria. Amén. Padre, te doy muchas gracias porque una vez más puedo hablar de las maravillas que tú has hecho en mi vida, Señor, y en las vidas que son capaces de abrir sus corazones a ti. Yo te ruego, Padre, que yo pueda quedar en la sombra y el nombre de Cristo pueda ser glorificado y levantado, Señor, y que todo aquel que escucha lo que tú hiciste en mi vida pueda ser de una manera o de otra, Señor, edificado para que pueda acercarse a ti y conocer al dador de la vida, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como habéis escuchado antes, me llamo Frisco Robles. Mucha gente me pregunta, ¿y de dónde viene eso de Frisco? Bueno, pues cuando llegué aquí a España, porque yo nací en Francia, a unos 20 minutos de París. Mis padres pasaron también por una crisis después de lo que es la guerra civil, la posguerra. Había mucha hambre, mucha necesidad. Mis padres tuvieron que emigrar a Francia, cerca de París, y allí yo estuve 14 años y mis padres estuvieron como 19, 20 años allí, en aquel lugar, ¿no? Y a consecuencia de esa emigración, pues yo nací allí, ¿no? Y lo que llaman aquí muchas veces en Granada, ¿no? Un gabacho, ¿no? Pues un francés, ¿no? Francés solamente de nacimiento, porque me he enamorado del país en el que vivo y de la ciudad donde estoy, y del monumento precioso que está a nuestra espalda y es emblemático, ¿no? Dentro de nuestro orgullo, ¿no? De como granaíno. Y bueno, nací en Francia
a través de una necesidad que mis padres tenían, porque mis padres cuando llegaron a Francia, pues habían perdido 2 hijos. Mi mamá había tenido mi hermana mayor, con la que yo me llevo 18 años, y perdieron un niño con 10 años y una niña con 2 años y medio. Cuando mis padres emigran a Francia, mi madre pesaba 45 kilos y lo único que pensaba era en quitarse la vida porque había sufrido tanto, ¿no? 2 pérdidas tan grandes, ¿no? Dos niños que habían formado parte de lo que era su corazón, y perderlo de esa manera abrupta y cruel, ¿no? En el sentido humano, pues era algo como que ella no podía levantarse. Ella trabajaba de sol a sol y lo único que deseaba era la muerte. Y estoy dando este detalle porque muchas veces yo creo que cada ser humano ha pasado por ese umbral de desesperación, de depresión, donde no vemos otra salida más que la muerte. Y hoy yo quiero decirte que hay otra salida más que la muerte, y es la vida que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Y hubo un amigo que le aconsejó a mi papá y le dijo, dice, mira, la única alternativa que tiene tu mujer es que tú la dejes embarazada, porque ese espíritu que tienen las madres, ¿no? De maternal, de cuidar de sus hijos, dice, eso va a ser lo único que va a mantener a tu mujer viva, si no se va a morir. Ya pesa 45 kilos, no para de trabajar, no come, prácticamente no bebe. Y fue como la chispa de sabiduría que se encendió en mi familia para que naciera yo, ¿no? Luego nací yo en un contexto donde nací bastante enfermizo. A los 2 años y medio empecé a tener una enfermedad crónica que hasta el día de hoy los médicos no pudieron descubrir ni darle nombre ni solución tampoco. La solución que los médicos tenían para eso era que cada semana me tomaban una transfusión de sangre para intentar analizarme y ver de dónde provenía la deficiencia que yo tenía. Ellos decían que los glóbulos rojos se comían a los blancos, eso me daba que no tenía apetito, me podía tirar 2, 3 días sin comer, así que mis primeros ayunos no fueron en el Señor, sino fueron antes. Y yo recuerdo que mis padres me rodeaban de comida, toda la casa, sin mucho resultado. Tenía una cama con mi nombre en el hospital, en el Perpetuo Socorro de París, donde creo que poca gente VIP tiene una habitación en un hotel donde se la reservan, pues yo la tenía, por desgracia. Tenía convulsiones, subía la fiebre a 41, 42, empezaba a revolcarme como las personas enajenadas, o sea, era algo bastante crítico. Crecí en esa enfermedad y me gustaba mucho que me dieran de desayunar en los bares porque te daban tu colacao, aunque tenía otro nombre en Francia, y tu croissant, que no son bastante diferentes a los que hay aquí. Y con eso me engolosinaba mi padre para que me pudieran sacar sangre todas las semanas, pero llegó un momento que ni eso funcionaba. Y transcurrió mi vida y casualmente sobre los 10, 11 años fui un poco un niño inquieto porque ya pensaba, ¿no?, en el porvenir, ¿no? Mientras mis amigos pensaban en cómo jugar mejor al fútbol, cómo sacar mejores calificaciones, yo pensaba en qué es lo que yo pintaba en este mundo, qué es lo que yo hacía concretamente en este mundo y por qué yo estaba en este mundo. Incluso llegué a creer en un tiempo en que por mi manera de pensar y muchas cosas, ¿no?, que si yo era un extraterrestre que estaba viviendo en un cuerpo humano, o sea, unas paranoias que muchas veces la oscuridad trae a tu vida para que no puedas levantar vuelo, no puedas encontrar el propósito que tienes para ti. Y a los 11 añitos veo en una mañana un programa que se llamaba La Séquence du Spectateur, que era un programa que hablaba de películas, ¿no? Y en un trozo de película veo a Elvis Presley cantando, bailando, y yo necesitaba hacer de mi vida algo, ¿no? Necesitaba algo por qué luchar. Y cuando yo vi eso fue como algo que saltó, ¿no? Y dije, pues quizás sea esta la opción de vida que yo necesito. Y a los 11 añitos pues cogí el secador, me peiné para atrás, me compré una chupa de cuero que no había de mi talla, porque yo pensaba muy poquito, era un chico muy enclencle. Era del Ken, ¿no? La chupa de cuero del Ken. Y la del Ken o la de John Travolta, para la gente que lo conozca mejor, ¿no? Recordaré siempre que me tenía que remangar las mangas y que en la hombrera me venían por debajo del hombro. Y en vez de ser cazadora, como su nombre indica, que tiene que llegar sobre la cintura, llegaba sobre los muslos, o sea, era más una chaqueta de vestigio que una cazadora.
Y bueno, le causaba bastante gracia a la gente. Bueno, a otros tantos no, porque allí hay una lucha de clases, de tribu urbanas, ¿no? Que hay en París, donde los rockers, porque yo no era un rockero, porque mucha gente dice, no, es que tú eras un rockero. No, el rockero es el melenudo que le gusta el heavy. Yo era un rocker, que le gustaba el rock and roll de los años 50 y 60. O rockabilly. Y para que la gente lo pueda entender un poquito mejor, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Esto fue ya un poco más crecidito. Aquí no tenía 11 años, pero tendría sobre unos 18, 20 años. Aquí. El doble de Elvis Presley. Esta era la pinta con la que yo caminaba. Estando en Francia, como estaba diciendo, yo pensaba en mi porvenir, ¿no? Y en ese tiempo, pues, tuvimos contacto con unos testigos de Jehová. Y a través de ese contacto, toda mi familia, que son mis padres, mi hermana, mi cuñado, todos empezamos a congregarnos en lo que ellos llaman el Salón del Reino, porque ellos no llaman como nosotros la iglesia, aunque lo decimos mal, porque decimos tendríamos que decir que venimos al templo, ¿no? Porque la iglesia somos nosotros, pero ellos dicen que van al Salón del Reino, o sea, es bien rimbombante, ¿no? Y nosotros íbamos al Salón del Reino y tenía un muchacho, recuerdo que venía todos los jueves a casa a enseñarme la palabra, y yo esperando que eso causara un cambio en mi vida, o a lo mejor algo, ¿no? De que a lo mejor me mostrara que Dios existía, lo que trajo fue una rebelión incluso más grande, ¿no? Yo llegué a decirle a mi padre, o lo despides tú o lo despido yo. Así que tú verás cómo lo hacemos, porque yo ya no lo aguanto, porque yo no veo su creencia por ninguna parte, ¿no? Aparte, tenía un ojo muy crítico y veía todo lo que no coincidía con lo que me estaban enseñando. Y de ahí la importancia de aquellos que nos llamamos cristianos, tratar de aferrarnos lo más posible a la palabra de Dios para que la gente no vea una dicotomía, no vea que decimos una cosa y hacemos otra como ha enseñado la religión. Haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y creo que el creyente tiene que decir y hacer consecuentemente con lo que cree. Después de eso cumplo los 14 años y a mi hermana y mi cuñado pues se les prende el foco de querer volver a España, vuelven aquí a España, mis padres se quedan allí en Francia, yo llego al colegio, a octavo de GB y recordaré siempre que me tiré una semana sin amistades, no se arrimaban a mí ni las moscas, claro, imagínate de esta guisa, en un colegio de EGB de octavo donde todo, absolutamente todo el mundo era normal, salvo yo, que era el bicho raro. ¿En qué año eso? Eso fue en el 77, cuando salió la película de John Travolta. Entonces, claro, había llegado el Travolta al colegio. Claro, yo iba con esta pinta, con una chupa de cuero, con una navaja en el bolsillo de atrás que se notaba, pues no se acercaba a mí ni las moscas. Y se acercó un muchacho después de una semana, y era un católico donde su hermano estaba estudiando para cura. Él estaba estudiando para irse de misiones al Zaire, y de hecho se fue al Zaire al final. Y fue el primer amigo que yo tuve, el primer valiente que se acercó a mí, ¿no? Cuando ya vieron que ese valiente se acercó y yo no le hice nada ni le saqué la navaja, luego se acercaron otros valientes después, ¿no? Y este chico pues me llevaba a misa, ¿no? Yo recuerdo que iba con él a la iglesia y yo le decía, pues yo ya he estado con los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová, yo no he encontrado a Dios por ninguna parte, tienen un Dios de tebeo, porque a mí me gustaban mucho los tebeos. Leía tebeos de Superman, de Iron Man, de superhéroes que no existen, pero que llenan tu fantasía de realidad, ¿no? Y este chico pues me dijo, no, vente a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo iba a la iglesia y yo trataba de poder entender lo que el cura hablaba y no lograba encontrar el mensaje, y al final lo que iba era para otros fines como ver chicas guapas, y dije, mira, para ver chicas guapas me voy a Pijolandia, a Pedro Antonio, me voy a la discoteca, no necesito venir a la iglesia. Así que al final lo esperaba después de la misa, y como buenos creyentes nos íbamos a unas bodegas donde nos tomábamos unos 3 litros de cerveza y lo que se terciara. O sea, muy, muy cristianos nosotros. Después de eso tuve otro amigo que me involucró en el catolicismo, pero un poco más, ¿cómo decirlo?, más profundo, ¿no? Y empecé a formar parte de lo que es el Opus Dei, ¿no? Una secta dentro del propio catolicismo, ellos mismos lo dicen que es una secta porque es una secta que controla mucho tu vida. Y claro, yo tenía que ir a un piso que estaba en el Zairina en aquel entonces, tenía que confesar mis pecados cada día, y yo decía, si yo le confieso mis pecados a este hombre cada día,
se va a cansar, porque esto va a ser como lo que el viento se llevó o los 10 mandamientos. Va a ser interminable. Y yo decía, y además, ¿y a él qué le importa lo que yo hago, lo que yo no hago? O sea, había algo que no cuadraba tampoco. Y eso me llevó a recordar lo que mi cuñado me enseñó cuando yo vivía en Francia. Mi cuñado, cuando tenía 9 años, abandonó su hogar y fue a vivir con un brujo en una cueva. Y él lo inició en lo que son las ciencias ocultas, en lo que es la brujería, la hechicería. Y mi cuñado ya me había iniciado en todo eso, pero yo lo aparqué en un lugar de mi vida como algo secundario donde tenía ese conocimiento, pero eso volvió a mí después de mi experiencia con los testigos de Jehová y el catolicismo, volvió a mí como una opción de vida, ¿no? Yo llegué incluso a expresar y a decir, si a Dios no le importa el ser humano, quizás el diablo pues tenga más interés en nosotros, ¿no? Y a través de eso me involucré, compré libros, más de los que ya tenía. Por cierto, leí una enciclopedia de brujería, de hechicería, de la casa de este cura, hermano del chico que me llevó a mí al Señor, porque su hermana no creía en Dios, curiosamente. Y él iba a misa porque lo obligaban. Y yo iba con él a ver si encontraba algo. O sea, una locura, ¿no? Incluso con este estudiante de cura fui al seminario donde jugaba al billar, donde tenía una celda muy humilde, pero nunca se me olvidará la botella de Chivas, de Bourbon, del Caballo Blanco. Yo decía, con los curas, no beben cualquier cosa. Y como acotación a eso, el cura un día dejó los hábitos, se casó y ahora tiene 4 niños. O sea, creo que le ha ido mejor la vida. Total, en ese tiempo yo dije, bueno, quizá el diablo pueda darme lo que yo necesito. Y como no me importa para nada mi vida ni mi alma, pues se la entrego. Empecé a tener comunión, por así decirlo, con brujas, con brujos, con hechiceras, con curanderos, que tienen toda su mesa llena de Cristo, de imágenes de la Virgen, pero que trabajan para el lado oscuro. Que eso es lo que dice la Escritura, que Satanás se disfraza como ángel de luz, y ahí hay una evidencia clara de eso. Incluso fui a un curandero que había en la carretera de Murcia, muy famoso también. Y eso lo único que trajo a mi corazón fue un sentido de por qué vivir, pero también trajo aflicción a mi corazón, porque nunca el diablo te da algo gratis. Siempre que el diablo te da algo, te pasa factura. Y siempre te va a hacer pasar algo peor de lo que tú le has pedido. Pero bueno, en ese tiempo como que el diablo se manifestó a mi vida. Yo tuve, antes de tener una experiencia con Cristo real y fehaciente, la tuve con el diablo. Yo le pedí prueba al diablo, si quería que yo lo sirviera, le pedí prueba y el diablo me dio esas pruebas. Y entonces yo a las 12 de la noche me encontraba haciendo ritos, me bañaba con unas hierbas especiales, me secaba con sábanas de lino fino, qué curioso, ¿verdad? Como el diablo siempre trata de imitar todo lo de Dios, pero para violarlo, ¿no? Para degradarlo, para ensuciarlo, ¿no? Y después de pasar muchos años y de abrir los ojos, ¿no?, a la luz del Evangelio, me di cuenta que muchas cosas de las que yo hacía era para degradar el nombre de Dios. Yo maldecía el nombre de Dios desde que me levantaba. Yo maldecía a todos los santos, los apóstoles, las vírgenes. Me iba cuando hacían la Semana Santa, me iba a emborracharme, a ridiculizar los actos, a ensuciar el nombre de Dios lo más posible, porque había una rebeldía en mi corazón que el diablo ayudó para que la tuviera cada día más fuerte contra él. En ese tiempo yo trabajaba en unos billares en la Plaza de Toros, los billares Plaza de Toros que se llamaban, y ahí pues teníamos un grupo de amigos, ¿no? Y recuerdo que un día hicimos una excursión a la Alfaguara y fuimos muy naturistas, nos llevamos la tienda de campaña, estuvimos 3 días muy naturistas, llevamos buena comida, pero no se nos olvidó el whisky, el bourbon, la ginebra, ni se nos olvidó el hachís tampoco. O sea, en medio de toda esa paranoia, uno de mis amigos estudiaba psicología. Y este chico que estudiaba psicología, cada vez que se emporraba, pues me daba unas conferencias de psicología increíbles, ¿no? Y en esa vez la conferencia se la di yo a él, ¿no? Yo le dije, bueno, tú que sabes tanto del ser humano, de antropología, de el hipocampo, la zona donde recordamos o olvidamos las cosas. Digo, a ver si tú me puedes ayudar. Mira, yo estoy en la recta final de mi vida. Me confesé con él, claro, en medio de las drogas, del alcohol, como que te desinhibe, ¿no? Y puedes ser tú mismo en un mundo donde andamos con la máscara, andamos con la careta
Y muchas veces esa careta la quitan las drogas, las quita el alcohol, pero cuando Dios es quien quita esa careta, es cuando realmente te sientes desnudo y cuando Dios puede hacer algo por tu vida. Recuerdo que este chico me dijo, dice, mira, la problemática que tú tienes es la misma que yo tengo. Por eso estoy estudiando psicología, porque espero solucionar mis problemas y solucionar los problemas de otros. Y entonces ahora recuerdo la escritura que dice, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Digo, si tú estás de esta manera, ¿quién va a curar tú? De hecho, me contaba que uno de sus profesores muchas veces llegaban a la universidad, la ambulancia con la camisa de fuerza a sus profesores de universidad y se lo llevaban. Eso para que nos demos cuenta de lo que es la psicología sin la palabra de Dios. La psicología sin la palabra de Dios es nociva e incluso nos puede hacer más mal que bien. Total, él me habló eso y dije yo, bueno, entonces no hay esperanza, no hay ninguna esperanza ya. No hay solución ni a través de la religión, no hay solución a través del ocultismo. Yo recuerdo que aprendí a escuchar la voz del diablo y el diablo en esos últimos días me decía, tú no funcionas en este mundo, tú no eres de este mundo. Y claro, el diablo te recuerda tu pasado, no conoce tu futuro, pero lo intuye y trata de cortar tu vida antes de tiempo para que tú no puedas conocer a Dios y ser salvo. Por eso hay tanto aborto. Él trata de cortar de raíz un siervo de Dios que pueda levantarse y hacerle daño a su reino. Entonces cuando ocurrió todo esto, el diablo me decía, mira, tú lo mejor que puedes hacer es suicidarte, quítate la vida, yo te voy a dar un buen lugar en el infierno, te voy a enchufar. Y en un mundo como Granada, donde no tienes trabajo, si no estás enchufado, es algo muy, muy coloquial, que tú entiendes muy fácil y muy bien, ¿no? Aquí morimos por alguien que nos enchufe porque sabemos que vamos a tener un buen trabajo de esa manera, no por el currículum que tenga, por experiencia lo sé. Y yo dije, bueno, pues si me va a enchufar en el infierno, porque el satanismo te enseña que el infierno no es un lugar de tormento, no, es un lugar de paz, de tranquilidad, donde aquellos que nos hemos desligado de un Dios cruel que viene a martirizar a su raza, a la creación suya, Él nos va a dar el descanso y nos va a dar lo que nuestra carne necesita. Mujeres, alcohol, droga, rock and roll, yo con eso era casi feliz. Entonces yo tenía el aliciente para poder irme al infierno. Ya había previsto la manera que tenía de suicidarme, había pensado cómo tenía que hacerlo de una manera muy cruel, donde hiciera sufrir a mis amigos, donde hiciera sufrir a mi familia. Me había oscurecido tanto que ya ni mis relaciones con mis amigos era lo mismo, ya no encontraba gusto por el alcohol, ni por la droga, ni por el rock and roll, ni por nada. No encontraba solución, entonces dije, bueno, está bien, me voy a suicidar. Y en ese mismo momento, este chico que era psicólogo, este chico que fumaba porros, que se emborrachaba, que no tenía solución para su vida, un día yo estaba en la puerta de los billares porque normalmente se cansaba uno de estar dentro con tanto ruido de videojuegos y salía a veces para desentumecer un poco los músculos y los oídos. Él venía hacia mí, y lo recordaré siempre, con un libro negro en sus manos. Y yo dije, me hemos pifiado. Mi mejor amigo con la Biblia. Yo no vi que ponía Santa Biblia, yo vi un libro negro y até cabo. Y él llega y lo primero que me dice, Frisco, he tenido un encuentro con Dios. He encontrado lo que buscamos, la solución, el camino, la verdad, la vida. Y no lo dejé terminar, le dije, tienes 3 segundos para irte corriendo de aquí, porque te voy a matar, voy a coger un taco de billar y te voy a abrir la cabeza en canal como se abre una sandía. Vete de aquí. Gracias a Dios. Qué amable, ¿no? Exactamente. Gracias a Dios que él se fue. Tú imagínate un discípulo de Cristo predicándole a un discípulo del diablo. Yo lo que quería era matarlo. Claro. Yo no quería pegarle, yo quería matarlo, quería erradicarlo, quería sacarlo del mapa. Y gracias a Dios él se fue. Gracias a Dios él se fue. Y yo le di muchas gracias a Dios porque él se fue, porque a lo mejor hubiera conocido a Cristo pero en la cárcel, ¿no? Y lo conocí fuera, gracias a Dios. Entonces él se fue, pero él volvió. Y cuando volvió con la misma temática. El Señor te ama, el Señor. Y yo le dije, ¿tú eres masoquista o qué? ¿Tú qué quieres? ¿Que te mate? ¿Quieres irte ya con tu Señor pronto? Y se fue otra vez. Y lo que es la inteligencia y la sabiduría que Dios da, ¿no? Y el otro día vino otra vez. Y ya llegó un momento donde dije, pues, es mi mejor amigo, no lo voy a escuchar. Y él empezó a hablarme la palabra de Dios.
Que esa muchas veces lo que no hacen las religiones, muchas veces las religiones te predican su doctrina o su salvación, por así decirlo, pero cuando tú predicas la palabra de Dios, la palabra que fue pronunciada y se hicieron los cielos y la tierra, donde se hizo la luz, donde se hizo la estrella, como dice la Escritura, que Dios puso la estrella con su mano y le puso nombre. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, nunca es en vano, ¿no? Y él me hablaba con la palabra. Se metía en mi cuarto lleno de pósters de Elvis, de mujeres semidesnudas, donde tenía que escuchar rock and roll día y noche. Y yo recuerdo su santidad al no mirar los pósters, a bajar su mirada, al aguantar la música y a aguantar el endemoniado que quería demostrarle a él que no tenía fe, que lo que había tenido era un encuentro con su imaginación. Y yo conocía ya la Biblia un poquito de haber estado con los testigos de Jehová y otro poquito de haber estado con los católicos, y sabía cómo darle caña a un católico, sabía cómo darle caña a un testigo de Jehová, y decía, igual que me cargo un testigo de Jehová y me cargo un católico, me voy a cargar a este también. Pero siempre él no me decía, es que yo pienso, no, él me decía, la palabra de Dios dice. Claro, cuando tú escuchas la palabra de Dios dice, si tú eres un poco inteligente y sumas 2 más 2, cuando alguien te está diciendo la palabra de Dios dice, te está diciendo, Dios mismo te está diciendo. Y ante eso, ¿quién puede decir algo? Es lo mismo que ante un testimonio. Muchas personas me han dicho, bueno, tú para ti fue bueno, tú te lo creíste. Digo, no, pero es que lo que yo viví, lo viví. Y contra eso nadie puede decir que es mentira, porque yo lo viví, y aparte los que me rodean vieron lo que ocurrió. Total, pasó 1 año y medio donde yo, cuando me reunía con los demás chicos de la pandilla, destruía su testimonio, lo criticaba, lo ponía de vuelta y media. Y un día estaba hablando con un amigo mío, que gracias a Dios se convirtió también, y me dice, Frisco, lleva 1 hora hablándome bien de Cristo, de Rafa y de la iglesia. Y me dice, si tanto te parece bien, vete a la iglesia y déjame en paz. Y eso fue como la escama que se le cayeron al apóstol Pablo cuando él quedó ciego por su ceguera espiritual, donde no veía más allá de sus narices. Dios tuvo que cegarlo para que pudiera ver la luz, ¿no? Yo en ese momento me di cuenta que algo estaba pasando en mi vida. Y ya me di cuenta también, empecé a reconocer 3 voces dentro de mí. La voz del soliloquio que tenemos todos, donde cuando se nos cae algo decimos, pero bueno, ¿cómo se te ha caído esto? ¿Cómo no has estado más pendiente? Hay otra voz, que es la del diablo, que seguramente lo hemos escuchado todo en algún momento, cuando escuchas esa voz que te dice, no tienes solución, suicídate. Esa es la voz del diablo. Por si no lo sabía, hoy escúchalo. Cuando escucha una voz que te diga, quítate la vida, no tienes solución. Esa es la solución del diablo para llevarte a su reino lo más pronto posible. Al lago de fuego, al fuego ardiente, al infierno, donde no hay solución, no hay arrepentimiento, no hay salida. Y la única salida la tenemos ahora y se llama Jesucristo. Esas palabras a mí quebrantaban mi corazón. Pero lo bueno fue, como estaba diciendo, recordé, ¿no? Algo me está ocurriendo. Ahora siento que escucho mi voz, que la conozco la voz del diablo, pero hay una voz que me dice, yo te amo. Lo que Rafa te está diciendo es verdad. Prueba. Yo hice una promesa al diablo. Se acabó religión. Porque si estás del lado oscuro, estás del lado oscuro. Y si vas a la luz, es para taparla, es para cubrirla, es para hacerle daño. Yo prometí no ir más a una iglesia. Y yo escuchaba al Espíritu Santo que me decía, ve a la iglesia con Rafa. Y yo decía, llegó una noche donde la voz era tan fuerte y al mismo tiempo el diablo me decía, me prometiste que no iba a volver a una iglesia. Y cuando tú le prometes algo al diablo, créeme que se marca en tu corazón para que lo cumpla. Y por otra parte había la voz de mi corazón que decía, ¿y si esta es la solución que llevo toda mi vida esperando? Llegó un momento donde las 3 voces fueron tan fuertes que grité en mi cuarto y dije, basta, no aguanto más a ninguno de los 3. Ya me voy a volver loco, ya no sé qué hacer. Y en ese momento caí de rodillas y después de haber pasado siglos sin haber llorado, lágrimas brotaron de mis mejillas y le dije al Señor, Señor, yo no entiendo bien todo lo que me ha explicado mi amigo, pero hoy me entrego a ti.
Mientras estaba diciendo me entrego a ti, venían los demonios a decirme no tienes derecho, eres nuestro, no te puedes así, prometiste que te ibas a quedar con nosotros. Y yo hice un esfuerzo sobrenatural para decirle, Señor, entra en mi corazón, niego al diablo, niego todo lo que he hecho, perdona mis pecados, aunque no entiendo bien de pecado, te doy mi vida, haz conmigo algo. Si cambiaste a mi amigo Rafa, que yo lo he visto, y es lo bueno de una persona que era y cambia. Y sobre todo que tú ves ese cambio, ves esa metamorfosis. Porque yo te puedo contar que esta oruga que tú estás viendo se transforma en una mariposa. Pero si yo te hago ver el proceso, tú lo vas a creer mucho más fuerte. Si yo te digo que existe Napoleón, tú lo vas a creer por fe. Si yo te digo que el hombre estuvo en la luna, tú lo vas a creer por fe. Pero si yo te muestro a Napoleón, si yo te muestro imágenes de alguien que va a la luna, tú lo vas a creer más fuerte. Entonces fue lo que a mí me ocurrió con este hombre. Y eso fue la fuerza que me dio para decirle a Dios, Señor, lo que tú hiciste en él, si tú quieres, si tú puedes, antes de que yo me quite la vida, hazlo conmigo. Por favor, hazlo conmigo. Y entonces yo le dije, fui lo que se suele llamar a alguien sin educación, ¿no? Le dije a Dios, vamos a hacer un trato tú y yo. ¿Por qué? Le dije a Dios, vamos a hacer un trato. Sí, yo desconociendo los pactos de Dios. Le dije, vamos a hacer un trato, porque ya había hecho un trato con el diablo y me funcionó. Y yo dije, a lo mejor si hago un trato con Dios, también me va a funcionar. Hice un trato con él y le dije, Señor, si tú cambias mi vida, si tú me muestras que tú eres Dios, porque el diablo me lo ha mostrado, y tú no eres menos, si tú me muestras que tú eres real, y no me basta un repelurno, ni que yo sienta esto, sienta lo otro, yo necesito una prueba fehaciente de que tú existes. Yo te voy a entregar mi corazón para siempre, te voy a servir para siempre. Y después de hacer esa oración, tuve la fuerza para ir de nuevo a una iglesia. Recuerdo que mi amigo me estuvo invitando 1 año y medio prácticamente toda la semana a ir a la iglesia. Y en esa semana él no me invitó, pero me invité yo. Y recuerdo que estaba frente a una pared y se puso del mismo color. Él que la pared, se puso blanco como la cal. Y me dijo, increíble que tú vengas a la iglesia. Digo, sí, necesito ir a la iglesia. Recuerdo que ese domingo llegamos en su mobilet, la aparcó como a 200 metros y ya se escuchaban las alabanzas. Claro, desde el punto de donde yo entendía religión, que todo era calmadito, todo tranquilito, a eso yo le pregunté a él, digo, el bareto ese que hay ahí en la esquina pone las sevillanas bastante fuertes, ¿no? Dice, el bareto aquel que pone las sevillanas fuertes es la iglesia donde vamos nosotros. Me sacó de mi esquema. Recordaré siempre que entré en una iglesia pequeña con unas 35 personas, calculo. Y cuando entré en ese lugar, entré en un lugar totalmente atípico a lo que yo conocía. Encontré gente cantando con todo su corazón a Dios, que es lo que llamamos alabar a Dios con toda el alma. Y vi algo totalmente extraño para mí. Mi amigo, no sé si lleno de sabiduría o de otra cosa, cualquiera me sentó al lado del hermano más efusivo que había y me dejó solo con él. Y yo recuerdo que desde mi banqueta él estaba de pie y yo estaba sentado. Lo miraba así diciendo, Dios mío de mi vida, esto más que una iglesia es un loquero, aquí están todos locos, menos yo. Y en el transcurso del culto recuerdo que la predicación era en americano y lo traducía un mexicano. Tuvo que pasar 1 año y medio para que yo me enterara de qué predicaron ese día. No entendí nada de la predicación, no entendí nada de lo que predicaron, pero sí entendí una cosa. En aquel lugar estaba la presencia de Dios y en aquel lugar Dios me estaba esperando. Y estaba esperando para darme una de las respuestas que yo necesitaba a mis oraciones, a mis plegarias. Sentí la presencia de Dios como no lo había sentido nunca. Y el tema es que como yo había sentido ya la presencia del diablo, podía diferenciar bien entre una emoción en lo que la droga te podía hacer sentir, el alcohol también, y algo sobrenatural que trae tantísima paz a tu corazón que te quebranta. Yo recuerdo que era una iglesia tradicional donde siempre invitaban a
a recibir a Cristo, y cuando hicieron la invitación, si alguien no conoce a Jesucristo en este lugar y quiere conocerlo, nosotros queremos orar por él, ¿por qué tú no levantas tu mano y con esa indicación nos indicas que quieres que oremos por ti? Y mientras el predicador decía eso, yo recordaré siempre que yo dentro de mí decía, no necesito levantar mi mano, ni necesito recibir de nuevo a Jesucristo, porque yo ya lo hice en mi casa. Yo ya hice un trato contigo, Señor, ¿te acuerdas? Te dije que me iba a apuntar a un reparto de aspirinas, que iba a venir a la iglesia, que iba a hacer lo que tú me dijeras, pero a condición de que tú te manifiestes en mi vida. Y aquí estoy. Y recuerdo que dije, no levanto mi mano. Y mi mano se levantó, no sé cómo, no me preguntes de qué manera. Lo único que yo me encontré con la mano arriba y dijo el predicador, gracias, veo tu mano. Y yo cuando vi mi mano hice así, me tuve que ayudar de la otra, porque yo dije, ¿qué hago yo con la mano levantada? 3 minutos, Frisco. Yo era una persona que tenía cierto temor al ridículo, aunque no me importaba hacer el ridículo. Y después de eso, pues me invitaron a ir al frente. Y dije, no, hombre, delante de toda la gente, yo al frente, un rocker, ya mi posición, no, que va. Y me encontré al frente. No me preguntes tampoco cómo llegué al frente. Llegué al frente y ya me dice un hermano, el hermano Miguel, me dice, mira, ¿te gustaría recibir a Cristo? Yo recordaré siempre mis palabras, no, yo ya lo recibí en mi casa. ¿Para qué otra vez, no? Y me dice, no, porque la Biblia dice que si tú confiesas a Jesús con tus labios y crees que en tu corazón Dios lo levantó de los muertos, pues Dios va a entrar en tu corazón. Hay que hacer ese paso, ¿no? Si quieres que las cosas se hagan bien. Digo, vale, está bien. Me dice, bueno, arrodíllate conmigo. Dice, no, hasta ahí no, hasta ahí hemos llegado. Digo, me han pegado palizas entre 4 y 5 hombres grandes y he terminado vomitando sangre en urgencias por no humillarme delante de ellos. Me voy a humillar aquí delante de 35 y 40 personas. De eso nada. Me encontré de rodillas, recibiendo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y después de eso, mi amigo me preguntó de vuelta a casa, ¿has sentido algo? Digo, yo sé que he sentido la presencia de Dios, sé que Dios está en tu iglesia, pero no sé explicarte más nada. Llegué a casa y al día siguiente la fiebre se me subió a 41, 42, cogí una bronquitis y me tiré 15 días postrado en una cama, sin poder levantarme prácticamente, sin poder ir al servicio. Cuando acaben los 3 minutos me dice si quiere hacemos la pausa. Si no, tenemos que pasar de bloque, pero ve concluyendo. Vale, y entonces concluyo. Entonces, después de esos 15 días, mi amigo venía a verme y cuando ya me puse bien me dijo, mi amigo dice, bueno, ya me imagino que después de 15 días sin ir a la iglesia, sin escuchar la palabra de Dios, sin venir, pues me imagino que ya te habrás desinflado, no quieras venir. Y él lo que no sabía es que yo había hecho un trato con Dios. Yo le había dicho al Señor, si tú transformas mi vida, yo voy a ser tu hijo y voy a ser tu siervo. Después de esos 15 días yo recuerdo que íbamos a otros lugares a evangelizar, íbamos a las calles a evangelizar, y yo, como no había sucedido todavía nada relevante en mi vida, recuerdo que cada vez que iba a esos lugares o iba a una conferencia le decía al Señor, ellos pueden dar testimonio de que tú existes, yo no, porque todavía tú no estás manifestado a mi vida, pero aquí estoy. Había oración a las 6 de la mañana y yo iba a la oración a las 6 de la mañana y le decía al Señor, Señor, estoy aquí cumpliendo la parte que me corresponde, lo que traté contigo, estoy aquí para cumplir lo que hablé contigo. Aquí estoy a las 6 de la mañana como un loco. Hablaba 3 minutos con él y ya no tenía más nada que hablar. Y una mañana estaba orando y oraba de pie porque cuando me ponía de rodillas caía muerto y me quedaba dormido profundamente porque era muy temprano. Y andaba, y recuerdo una mañana donde estaba caminando y le estaba diciendo al Señor la misma letanía, Señor, todavía no te has manifestado a mi vida, yo sé que tú existes porque algo yo sentí, pero yo necesito que si tú me amas, me muestre el amor que tú tienes para mí. Y eso lo había repetido varias veces, pero esa vez hubo algo especial donde yo sentí como si hubiera caído sobre mí una ducha de agua fresca cuando estaba cruzando el desierto árido, donde todas mis células clamaban por agua para poder tener vida y no morir. En ese momento yo sentí que la presencia de Dios vino sobre mí de una manera tan increíble que caí de rodillas, no podía seguir andando y empecé a llorar. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo? Me estoy volviendo loco. ¿Por qué lloro? ¿Por qué estoy de rodillas? ¿Por qué mi cuerpo tiembla? ¿Por qué no puedo controlar mis pensamientos? Y empecé a escuchar
la voz de Dios en mi corazón que me decía, tanto tiempo que estoy contigo y no te has dado cuenta. Digo, ahora estoy para mostrarte, para darte la respuesta a tus oraciones. Quería una manifestación de mi realeza, de que yo soy real, aquí estoy. La presencia de Dios fue tan fuerte y fue tan conmovedor que yo le dije al Señor, sin recordar las palabras del apóstol Pedro, apártate de mí, yo soy un pecador, yo te maldije, yo fui en contra del Evangelio, fui en contra de los siervos de Dios, fui en contra de tu palabra, era uña y carne con el diablo, tú no te puedes acercar a mí. Y el Señor me dijo, bástate mi misericordia y bástate el amor que yo te tengo a ti. Y yo les recordaba cada uno de mis pecados, aquellas cosas que yo hacía a las 12 de la noche, aquellas maldades que cometía para agradar al diablo. Y el Señor me decía siempre, ¿de qué pecado me habla? Y yo por un momento decía, bueno, el Señor tiene amnesia, no recuerda lo que yo hice. Y el Señor me decía, como conoce tu corazón y sabe de qué manera tiene que hablarte, el Señor me decía, no es que tenga amnesia, es que cuando yo perdono, olvido. Yo olvidé todo lo que tú hiciste en contra mía. Todas las cosas ya se quedaron como viejas. Y a partir de ahora todas son nuevas. Cuando Él dijo eso, se fue un peso, una mochila pesada que había sobre mi hombro. Y el quebranto era un quebranto increíble donde mis hermanos de la iglesia decían, Frisco, por el amor de Dios, con esas palabras, Frisco, por el amor de Dios, baja el volumen. Hay gente que vive arriba y a los lados. Van a llamar a la policía, nos van a meter a todos presos. Pero aquello no se podía aguantar, aquella gloria no se pudo aguantar. De eso hace 32 años y puedo dar fe que eso ha seguido repitiéndose hasta el día de hoy. La mano de Dios no se aparta de aquel que no se aparta de Él. La mano de Dios no se aparta de aquel que tiene sed y hambre y sed de Él. Se puede conocer a Dios, se puede tener una experiencia con Él, pero lo más grande, se puede tener vida eterna. Se puede encontrar al sentido de la vida. Y la vida cambia. Aquel pecado que yo amaba con toda mi fuerza, empecé a odiarlo con todo mi corazón. Aquellos lugares donde yo iba y era mi vida, yo volvía de cristiano allí, pero yo decía, no pertenezco a este lugar. Aquella droga, aquel alcohol que me satisfacía, cuando trataba de ponerlo en mis labios, de poner un pitillo, aquello era revulsivo. Todo aquello que era mi mundo, incluso el rock and roll, empezó a perder su valor y a dar un cambio tremendo a mi vida, donde yo lo único que quería era estar en la presencia de Dios, era leer la palabra de Dios, era ir a la iglesia, los cultos duraban 3, 4 horas, yo decía, ya se ha acabado el culto, teníamos como 4 cultos a la semana a través de otras reuniones, y yo decía, y no podemos hacer otra cosa más, y no vamos a hacer algo más para Dios. Era un hambre y una sed, que eso es lo que revela el nuevo nacimiento. Y también para los hermanos que piensan que son cristianos, si tú no tienes hambre y sed en tu corazón de Dios, es posible que todavía no hayas tenido ese nuevo nacimiento que la Biblia habla. El apóstol Pablo dice que anhelemos la leche como recién nacido. Ese alimento que puede darle vida a nuestro alma. ¿Para qué? Para darnos un crecimiento y llegar a la estatura de Jesucristo. El cristiano también nace, como nace en lo físico, nace en lo espiritual como un bebé. Luego va creciendo hacia infante, adolescente, joven y adulto. Y no llega viejo. ¿Por qué? Porque lo de Dios no se vuelve viejo, no se añeja, sino que la estatura de Jesucristo en esta tierra, que fue 33 años, en su juventud, en su fortaleza, tanto física como espiritual, es donde Dios nos quiere llevar, no importando la edad que podamos alcanzar en este mundo. Dios nos va a dar la edad correcta que Él quiere, para que la vida en abundancia que Él pagó en la cruz del Calvario nos la pueda traer a nosotros. Así que el deseo de mi corazón es que clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Dios ha prometido que si clamas a Él de todo corazón, Él te va a responder. Yo soy la prueba y muchos más de que esa palabra se cumple. Y yo recordaba cuando leía esa escritura y ponía cosas grandes y ocultas, yo pensaba que iba a volver al ocultismo, pero las cosas ocultas que Dios quiere mostrarte es el amor que tú no conoces, es la paz que tú no conoces, es la bondad que tú no conoces, es todo aquello que necesita tu alma para tener un propósito divino que no termina aquí, ni terminará en ningún lado, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre para poder estar con Dios todos los días, hasta el fin del mundo, y como dice la película, y mucho más allá.
Queremos invitarte, si no conoces todavía a Jesús y escuchando este testimonio, quieres hoy hacer una oración en tu corazón. Ahí donde te encuentras, repite esta sencilla oración. Señor Jesús, tanto tiempo he estado alejado de ti y de tu palabra. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido que me abras los ojos, que yo pueda ver, Señor, la luz del Evangelio, esas buenas noticias que han sido preparadas para mí. Ayúdame a ver, quita mi incredulidad. Quiero entregarte mi corazón en este momento, y eso implica seguirte y servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu perdón. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, queremos primeramente felicitarte. Es una buena decisión, la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. A partir de aquí te espera un tiempo diferente en tu vida. Vas a empezar a experimentar cosas nuevas. Vas a empezar a sentirte atraído por cosas que quizá antes no te sentías, como la presencia de Dios, la palabra de Dios, la alabanza, la adoración, la predicación del Evangelio. Vas a empezar a ver las cosas diferentes, los cielos, la tierra, los árboles, las montañas, el nacimiento de un bebé. Vas a verlo todo desde el punto de vista de aquel que te creó y sopló espíritu de vida en tu interior. Busca una buena congregación cristiana que predique la palabra, que sea sana en su doctrina, pero sobre todo que prediquen a Cristo y vivan una vida sencilla. Si no tienes un ejemplar de la Biblia, llámanos, escríbenos y vamos a enviarte a tu domicilio un ejemplar del Nuevo Testamento. Busca comunión con otros creyentes, comienza a orar como habla un hombre con un amigo, de una forma sencilla. Estamos aquí para ayudarte, para servirte en cualquier necesidad. Si necesitas que oremos por ti, que te atendamos en cualquier cosa, llámanos, escríbenos. Con mucho gusto vamos a poder llegar ahí donde tú estás. Pues sin más tiempo para los bloques que tenemos preparados, pero bueno, ha merecido la pena escuchar el testimonio íntegro de Frisco y poder recibir ese testimonio que es como una flecha en nuestro corazón, viendo las dos partes, la parte donde vivíamos en una oscuridad y cómo Cristo nos iluminó, cada uno quizá de una manera diferente. El Señor le iluminó, pero al final lo que importa es que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Últimas palabras, Eleazar. La próxima semana sí, no. nos pone la vacuna aquí a todo el mundo. Sí, el testimonio es largo y bueno, yo seguro que se ha quedado con cosas en el tintero, ¿verdad? Sí, claro, no, seguro. Él me dijo, ¿cuánto tiempo tengo? 3/4 de hora. Madre mía, hermano. ¿Cómo resumir 32 años? Claro. Nada, contento de haber podido estar aquí, de escuchar un testimonio real, ¿no? Y vivo de la maravilla de Dios. Y bueno, seguimos adelante. Animo a todos los radioyentes, televidentes que sigan conectados a este dial y que con una programación fresca, nueva y con palabras de vida, que Dios les bendiga a todos. Gracias, Eleazar, por estar aquí con todos nosotros, y Frisco también. Últimas palabras. Yo quería dejar una palabra que se encuentra en Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No existe la felicidad sin paz en el corazón, y no hay paz en el corazón sino a través de la paz que podemos tener con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga a toda la audiencia, a todos los que nos han escuchado y han mirado. Que el Señor pueda visitarte donde tú estás y mostrarte la realidad del amor tan grande que Él tiene por ti. Amén.
gracia. Oh, tu amor puedo sentir, Señor. Sigue con nosotros, vas a poder seguir escuchando palabra, canciones, consejos para la familia, para los jóvenes. 24 horas al día estamos con todos ustedes. Nosotros, por nuestra parte, el próximo viernes seguiremos aquí un verano diferente desde Granada. Queremos enviarte un caluroso saludo para todos aquellos que nos sintonizan y hasta la próxima semana. Shalom. Don't wait for tomorrow.